¿Te has sentido atrapado por las heridas del pasado, como si estuvieran moldeando tu presente de maneras que no entiendes del todo? Si creciste con un padre narcisista, es posible que esos patrones destructivos aún influyan en tu vida. Hoy exploraremos 10 cosas que los padres narcisistas hacen a sus hijos y cómo estos comportamientos pueden haber dejado una marca duradera en tu autoestima y relaciones. Hablaremos de cómo la falta de escucha, el no reconocer tu singularidad y otras dinámicas pueden estar afectándote más de lo que crees. Prepárate para descubrir cómo lo que viviste en tu infancia sigue teniendo un impacto hoy. Y para dar los primeros pasos hacia una vida más equilibrada y auténtica, te invito a que te quedes hasta el final del video para que lo puedas comprender completamente. Empecemos. Primero, falta de escucha activa. Uno de los daños más profundos y sutiles que los padres narcisistas infligen a sus hijos es la falta de escucha activa. Este comportamiento, a menudo subestimado, tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional y psicológico del niño. Cuando un padre narcisista está tan absorto en sus propias necesidades, deseos y percepciones, se convierte en un oyente superficial, incapaz de ofrecer la validación y el entendimiento que el niño necesita para crecer con un sentido de seguridad y autoestima. La falta de escucha activa se manifiesta en varios aspectos. Los padres narcisistas suelen interrumpir, minimizar o desviar la conversación hacia ellos mismos, dejando al niño con la sensación de que sus pensamientos y sentimientos no son importantes. Esto no solo erosiona la autoestima del niño, sino que también le enseña a suprimir sus propias emociones, a no confiar en su voz interna y a buscar validación en fuentes externas, a menudo de manera destructiva. La doctora Carol McBride, una experta reconocida en el impacto del narcisismo parental, ha señalado que la falta de escucha activa en la infancia puede llevar a una confusión interna crónica en la vida adulta. Los niños que crecen en este ambiente aprenden a dudar de sus propios pensamientos y sentimientos, desarrollando una percepción distorsionada de sí mismos y de sus relaciones con los demás. El Dr. John Gottman, uno de los psicólogos más destacados en el estudio de las relaciones familiares, también enfatiza la importancia de la escucha activa en la crianza. Según sus investigaciones, la escucha activa es esencial para construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin esta habilidad, los niños crecen sintiéndose emocionalmente insatisfechos, lo que puede conducir a patrones de relación tóxicos en la vida adulta. Para comprender la gravedad de esta dinámica, es útil recurrir a la sabiduría de la filosofía antigua. Epicteto, el filósofo estoico, observó: «La naturaleza nos dio una lengua y 2 orejas, para que escuchásemos el doble de lo que hablamos». Esta reflexión no solo resalta la importancia de escuchar, sino que también nos recuerda que la verdadera comunicación no consiste en hablar más, sino en escuchar mejor. Los padres narcisistas que ignoran esta verdad privan a sus hijos de una de las formas más básicas de amor y atención, creando un vacío emocional que puede persistir durante toda la vida. En última instancia, la falta de escucha activa por parte de un padre narcisista no es simplemente una omisión. Es una manifestación clara de su incapacidad para centrarse en las necesidades emocionales de sus hijos. Al negarse a escuchar y valorar sus sentimientos, estos padres perpetúan un ciclo de inseguridad y desconfianza que puede afectar profundamente a sus hijos. La lección es clara: para construir relaciones saludables y ofrecer un entorno de crecimiento positivo, es esencial que los padres abandonen el egocentrismo y se conviertan en verdaderos oyentes. La verdadera paternidad requiere mucho más que presencia física. Exige una atención sincera y una escucha activa que valide y nutra el desarrollo emocional de los hijos. 2. No reconocer la singularidad. Un padre narcisista que no reconoce la singularidad de su hijo está haciendo mucho más que ignorar una característica individual. Está anulando el valor intrínseco del niño como individuo único. Esta falta de reconocimiento no solo minimiza las cualidades y talentos propios del niño, sino que también impone un molde rígido y uniforme que niega la autenticidad y el desarrollo personal. Es como si el padre exigiera que el niño se convierta en una réplica de sus propias expectativas y deseos, sacrificando la verdadera esencia del individuo en el altar del conformismo. El contraste entre la valorización de la singularidad y la imposición de un ideal uniforme es flagrante.
Mientras que un entorno familiar saludable celebra y fomenta las diferencias individuales, un padre narcisista se enfoca en homogeneizar y controlar. Esta actitud se refleja en la forma en que los padres narcisistas elogian o critican a sus hijos, no por lo que realmente son, sino por cómo se ajustan a las expectativas preconcebidas del padre. El elogio, cuando ocurre, es un reflejo de la proyección de sus propios deseos no cumplidos, no una apreciación genuina de las cualidades únicas del niño. Carl Rogers, un destacado psicólogo humanista, afirmaba: la mayor parte de la gente tiene una necesidad básica de ser vista y escuchada, y de ser aceptada por lo que realmente es, no por lo que alguien más quiere que sea. Este principio subraya la importancia de reconocer y valorar la individualidad, algo que un padre narcisista, centrado en su propia visión y expectativas, no puede proporcionar. Un estudio realizado por la psicóloga Judith Jordan en la Universidad de Harvard destaca cómo la falta de reconocimiento y validación de la singularidad puede llevar a problemas significativos en el desarrollo emocional y la autoestima del niño. Jordan encontró que los niños que crecían en entornos donde sus características individuales no eran apreciadas tienden a desarrollar una identidad basada en la conformidad y la aprobación externa, en lugar de en una autoaceptación saludable y auténtica. Imagina un jardín donde las flores de diferentes colores y formas crecen en armonía, cada una aportando su propia belleza al conjunto. Sin embargo, el jardinero narcisista, en lugar de apreciar esta diversidad, solo valora las flores que se ajustan a un patrón específico y deseado, eliminando todo lo que no encaja. De esta manera, la singularidad de cada flor es sacrificada en aras de un ideal homogéneo. La falta de reconocimiento de la singularidad también puede tener efectos profundos en el desarrollo emocional del niño. Según un estudio de la Universidad de Yale, los niños que no reciben validación de sus atributos únicos pueden experimentar un incremento en la ansiedad y la depresión, ya que su sentido de identidad se ve constantemente cuestionado y moldeado por estándares ajenos. En última instancia, la ausencia de reconocimiento de la singularidad por parte de un padre narcisista no solo niega al niño la oportunidad de florecer en su propio ser, sino que también impone una carga emocional innecesaria. La paternidad implica mucho más que imponer un modelo uniforme. Requiere una apreciación y un apoyo genuino a la individualidad de cada hijo. Reconocer y valorar la singularidad es esencial para fomentar un ambiente donde el niño pueda crecer con confianza en sí mismo y desarrollar plenamente su potencial único. 3. Incongruencia entre público y privado. La incongruencia entre el comportamiento público y privado de un padre narcisista representa una grieta profunda en la integridad y autenticidad de la crianza. En la esfera pública, estos padres a menudo proyectan una imagen de perfección y éxito, exhibiendo una fachada de cariño y apoyo que parece inquebrantable. Sin embargo, en la intimidad del hogar, esta imagen se desmorona para revelar un comportamiento completamente diferente. Desdén, manipulación y falta de empatía. Esta discrepancia crea un choque doloroso para el niño, que debe navegar entre dos realidades opuestas, una deslumbrante y otra desoladora. Esta disparidad se manifiesta claramente en la vida cotidiana del niño, donde el contraste entre la conducta pública del padre y su trato privado genera una disonancia cognitiva. El niño se encuentra atrapado en una situación donde la percepción social del padre como un individuo cariñoso y ejemplar choca violentamente con la experiencia personal de ser objeto de críticas y desaprobación en el entorno familiar. Esta diferencia entre lo que se muestra al mundo y lo que se vive en casa crea una confusión emocional que puede ser difícil de procesar. El filósofo griego Sócrates reflexionaba sobre la importancia de la coherencia entre la vida interior y exterior. El hombre sabio es aquel que puede distinguir lo verdadero de lo falso y vivir de acuerdo con esa verdad. Esta cita resuena con la problemática de los padres narcisistas, quienes parecen incapaces de vivir en congruencia con los valores que pregonan en público, traicionando así la confianza y el bienestar emocional de sus hijos. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford revela que la disonancia cognitiva generada por esta incongruencia puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo emocional de los niños.
El estudio encontró que los niños que experimentan una discrepancia constante entre la imagen pública de sus padres y su comportamiento privado tienden a desarrollar una mayor inseguridad y problemas de identidad. Esta incongruencia no solo confunde al niño, sino que también mina su capacidad para confiar en sus propias percepciones y sentimientos. La comparación entre la fachada pública y la realidad privada de un padre narcisista es como un escenario teatral donde el actor principal representa un papel admirable frente al público, mientras en el backstage muestra un comportamiento completamente diferente. El niño, atrapado entre estos dos mundos, se ve obligado a aceptar una versión distorsionada de la realidad que va en contra de sus experiencias personales. La disonancia cognitiva resultante de esta incongruencia puede ser profundamente perturbadora para el niño. Al enfrentarse a una diferencia tan marcada entre la imagen proyectada y la realidad vivida, el niño puede empezar a cuestionar su propia percepción de la verdad, sintiendo una presión constante para alinear su experiencia con la imagen idealizada del padre que el mundo exterior ve. En última instancia, la incongruencia entre lo público y lo privado no solo socava la confianza del niño en su padre, sino que también perpetúa un ciclo de inseguridad y confusión emocional. Para que un padre pueda ser una fuente de apoyo y estabilidad, es esencial que exista una coherencia genuina entre su comportamiento en público y en privado, asegurando que el niño reciba una experiencia de crianza que sea auténtica y consistente. 4. Disciplina basada en miedo y vergüenza. La disciplina basada en miedo y vergüenza que emplean algunos padres narcisistas actúa como una tormenta que arrasa con la tranquilidad del niño, reemplazándola con un clima constante de terror y humillación. En lugar de guiar con comprensión y apoyo, estos padres optan por castigar con un látigo emocional que no cesa, envenenando cada error con una dosis de vergüenza y pánico. Visualiza un niño que, tras cometer un pequeño error, es sometido a una tormenta de gritos y reproches, donde el miedo se convierte en un compañero constante. Esta forma de disciplina transforma cada error en una crisis, cada desacuerdo en un terreno minado, donde la vergüenza y el miedo son las únicas respuestas a la conducta del niño. La hipérbole de estas reacciones no solo castiga el comportamiento, sino que profundiza la herida emocional, creando un ambiente en el que el niño aprende a temer más que a crecer. Un estudio de la Universidad de Harvard revela que la disciplina basada en miedo y vergüenza está directamente relacionada con un aumento en trastornos de ansiedad y depresión en la infancia. El estudio muestra que los niños expuestos a esta forma de disciplina desarrollan una visión distorsionada de sí mismos y del mundo, afectando gravemente su autoestima y bienestar emocional. La constante exposición a la humillación y el miedo no solo mina su confianza, sino que también les enseña a internalizar el miedo y la vergüenza como una forma aceptable de controlar su comportamiento. En palabras de Epicteto, un filósofo estoico, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que te ocurre lo que determina tu destino. Esta reflexión resalta la irracionalidad y el daño de utilizar el miedo y la vergüenza como métodos disciplinarios. Al final, la disciplina basada en el terror y la humillación no solo destruye el espíritu del niño, sino que también perpetúa un ciclo de dolor y desconfianza que es difícil de romper. Considera el costo emocional que conlleva a esta forma de disciplina, una tormenta continua de reprimendas y humillaciones que afecta la autoestima y la capacidad del niño para confiar en sí mismo y en los demás. La disciplina basada en miedo y vergüenza no solo es injusta, sino que es perjudicial, creando un legado de trauma que perdura mucho después de que el castigo haya terminado. La reflexión es clara. El verdadero cambio y crecimiento se logran con apoyo y comprensión, no con miedo y humillación. Es crucial reconocer que el uso del miedo como herramienta de disciplina no solo falla en enseñar, sino que causa un daño profundo y duradero que nunca debería ser aceptado ni permitido. 5. Riesgo de crear narcisistas. La exposición constante a la crianza narcisista puede sembrar las semillas de un futuro narcisista en los propios hijos. Cuando un niño crece en un ambiente donde la admiración excesiva y la falta de empatía son la norma, se encuentra en el centro de un peligroso campo de cultivo para el desarrollo de características narcisistas. Es como plantar una semilla en un suelo contaminado. Aunque al principio pueda parecer saludable, el entorno envenenado eventualmente dará lugar a una planta dañina. Imagina a un niño que, desde una edad temprana,
es constantemente elogiado no por sus esfuerzos y logros reales, sino por cumplir las expectativas elevadas e inalcanzables de sus padres. Cada victoria, cada pequeño logro, se celebra con una exagerada pompa, mientras que cualquier error se minimiza o se ignora. Este ambiente de adulación sin límites y crítica constante, si no se alcanza la perfección, contribuye a una distorsionada percepción del valor propio del niño. Estudios psicológicos, como los realizados por el psicólogo Craig Malkin, han demostrado que el desarrollo de rasgos narcisistas en los hijos puede estar directamente relacionado con el tipo de crianza que reciben. Según Malkin, los niños que crecen en un ambiente de exagerada admiración y falta de límites tienden a desarrollar una visión inflada de sí mismos y una necesidad insaciable de validación externa. Estos niños aprenden a buscar constantemente la aprobación para sentirse valiosos, y este patrón puede persistir en la edad adulta, creando una persona con una elevada autoestima vacía y una profunda inseguridad interna. Platón, un filósofo antiguo, advirtió sobre el peligro de una vida dedicada a la búsqueda constante de la admiración, diciendo: el que no es un buen maestro de sí mismo no puede ser un buen maestro de otros. Esta reflexión resuena en la dinámica de criar futuros narcisistas. Los padres que buscan proyectar sus propias necesidades y deseos a través de sus hijos están, en esencia, creando un ciclo de inseguridad y búsqueda de validación que puede perpetuarse en la próxima generación. La preocupación es evidente. La crianza narcisista no solo perjudica al niño en el presente, sino que siembra las bases para una personalidad narcisista futura. El riesgo es claro: al fomentar un ambiente en el que la autoimportancia y la búsqueda de admiración se convierten en las principales formas de validación, se está construyendo un camino hacia una personalidad narcisista. En lugar de crear individuos seguros y empáticos, la crianza narcisista puede dar lugar a personas que buscan constantemente llenar el vacío dejado por una autoestima artificialmente inflada y profundamente insatisfecha. Recuerda, la crianza que no ofrece equilibrio y límites adecuados no solo afecta a los niños en su desarrollo inmediato, sino que también puede perpetuar una generación de individuos narcisistas. Es crucial entender que el verdadero crecimiento emocional y personal proviene de un entorno de apoyo realista y saludable, no de la exagerada adulación que termina por crear más daño que beneficio. 6. Favoritismo y chivo expiatorio. El favoritismo en la crianza de un niño, especialmente en el contexto de un hogar con padres narcisistas, puede funcionar como una balanza desequilibrada. Imagina una balanza en la que un lado está constantemente cargado con peso adicional, mientras que el otro lado se mantiene vacío. Este desequilibrio no solo muestra favoritismo hacia un hijo, sino que también convierte al otro en el chivo expiatorio de las tensiones familiares. Cuando un padre narcisista muestra un favoritismo evidente hacia un hijo, se crea una dinámica familiar en la que uno de los hijos es constantemente elogiado, mientras que el otro es tratado con desdén o negligencia. Este favoritismo no es solo una preferencia caprichosa, sino un medio para manipular y controlar. El hijo favorecido se convierte en una extensión de la imagen idealizada del padre, mientras que el niño menos favorecido recibe el peso de las frustraciones y las expectativas no cumplidas del progenitor. En contraste, el niño que se convierte en el chivo expiatorio es el que lleva la carga de la culpa y el reproche en la familia. Este rol es asignado para desviar la atención de los problemas reales y las deficiencias de los padres. El chivo expiatorio está destinado a cargar con la culpa de cualquier conflicto o desavenencia familiar, funcionando como una válvula de escape para las tensiones y las expectativas no cumplidas del entorno familiar. Un estudio relevante por el psicólogo Ronald Lang explora cómo los roles de chivo expiatorio en la familia pueden afectar profundamente la autoimagen y la salud mental de los niños. Lang demuestra que el niño que asume el papel de chivo expiatorio a menudo desarrolla una percepción distorsionada de sí mismo, marcada por la culpa y la autocrítica, mientras que el niño favorecido puede tener una visión inflada de su valor y habilidades. Esta dinámica puede llevar a una relación disfuncional en la que el favoritismo y la culpa se entrelazan, creando un ciclo de inseguridad y resentimiento. En la filosofía, el pensador griego Aristóteles dijo: la virtud es el punto medio entre dos extremos. Esta afirmación subraya la importancia del equilibrio en la crianza. El favoritismo y el chivo expiatorio representan extremos opuestos en la balanza familiar, donde uno recibe toda la admiración y el otro toda la culpa. Ambos extremos son perjudiciales,
y la falta de equidad en el trato de los hijos solo profundiza las heridas emocionales y perpetúa una dinámica de desigualdad. La reflexión es clara. El favoritismo y el papel de chivo expiatorio no solo crean una atmósfera de injusticia dentro del hogar, sino que también fomentan el desarrollo de problemas emocionales y de autoestima en los niños. La ausencia de un trato equilibrado y justo puede tener consecuencias duraderas, afectando la relación entre los hermanos y la percepción de sí mismos a lo largo de sus vidas. Para romper este ciclo, es crucial fomentar un entorno familiar donde cada niño reciba el apoyo y la equidad que merece, permitiendo que crezcan en un ambiente saludable y armonioso. 7. Influencia en decisiones adultas. En el escenario de la crianza narcisista, la influencia que un padre narcisista ejerce sobre sus hijos no termina con la infancia. En lugar de desvanecerse, las sombras de estas dinámicas disfuncionales continúan moldeando las decisiones y comportamientos en la vida adulta. Los adultos que crecieron bajo el dominio de un padre narcisista a menudo se encuentran tomando decisiones que, en teoría, deberían ser autónomas, pero que en realidad están profundamente influenciadas por las experiencias de su infancia. Imagina a un adulto que ha sido educado bajo el constante escrutinio y la expectativa desmedida de un padre narcisista. Ahora, como adulto, se enfrenta a decisiones cruciales sobre su carrera, relaciones y estilo de vida. En lugar de actuar desde un lugar de autoconfianza y autonomía, sus decisiones pueden estar guiadas por el deseo de cumplir con los estándares impuestos por un progenitor que nunca estuvo satisfecho. Así, una elección que debería reflejar sus verdaderos deseos y aspiraciones puede estar, en realidad, un eco de la búsqueda de aprobación y validación que experimentó en su niñez. Un estudio realizado por el psicólogo John Pollard revela que los adultos que crecen en entornos narcisistas a menudo replican patrones de comportamiento en sus decisiones adultas, como la búsqueda de relaciones en las que puedan recibir la aprobación que les faltó en su infancia. Esta tendencia a replicar los patrones disfuncionales se basa en un fenómeno inquietante. El intento de superar la influencia paterna termina, a menudo, reforzando los mismos problemas que se intentaba dejar atrás. La situación se hace aún más compleja cuando se observa que estos adultos, que deberían estar en la posición de decidir libremente sobre sus vidas, se encuentran enredados en una red de expectativas y estándares que no eligieron, pero que, sin embargo, los gobiernan. El padre narcisista que se esforzó por imponer sus propios ideales a sus hijos no solo afectó su infancia, sino que dejó una marca indeleble en sus decisiones y comportamientos como adultos. Como dijo el filósofo griego Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta cita resuena en el contexto de cómo los adultos influenciados por la crianza narcisista pueden sentirse incapaces de tomar decisiones audaces y autónomas, debido a las inseguridades y expectativas que llevan consigo. La reflexión final es poderosa y perturbadora. La influencia de la crianza narcisista se extiende mucho más allá de la infancia, afectando profundamente la capacidad de un adulto para tomar decisiones auténticas y autoafirmativas. Al estar atrapado en un ciclo de expectativas y validación externa, el adulto puede perder la oportunidad de vivir una vida verdaderamente propia, definida por sus propios deseos y valores. Romper este ciclo requiere un profundo reconocimiento de las influencias del pasado y un esfuerzo consciente por construir una vida que refleje auténticamente quién es uno mismo, más allá de las sombras del narcisismo parental. 8. Sabotaje del éxito. El sabotaje del éxito es una característica insidiosa y devastadora en la dinámica de crianza de un padre narcisista. Este patrón pernicioso se manifiesta cuando un progenitor, en lugar de alentar y apoyar los logros de su hijo, actúa de maneras que impiden activamente su éxito y bienestar. Este comportamiento puede asumir diversas formas, cada una con efectos perjudiciales profundos en la vida del niño. Primero, está el boicot a los logros. Un padre narcisista puede menospreciar los logros de su hijo, minimizándolos o ignorándolos completamente. Si el niño recibe un reconocimiento en la escuela o en sus actividades extracurriculares, el padre puede restarle importancia o desviar la atención hacia sus propios éxitos, dejándolo con una sensación de inutilidad y desmotivación. Luego está la creación de obstáculos deliberados. En algunos casos, el padre narcisista puede colocar intencionalmente barreras en el camino del éxito de su hijo. Esto puede incluir no proporcionar el apoyo necesario,
como recursos financieros o emocionales, para alcanzar metas importantes o incluso sabotear directamente sus esfuerzos mediante acciones pasivas agresivas. Un tercer aspecto es el fomento de la inseguridad, al hacer constantes comparaciones desfavorables con otros, especialmente con ellos mismos o con sus logros. El padre narcisista infunde en su hijo una profunda inseguridad que mina su confianza en sí mismos. Esta inseguridad se traduce en una falta de fe en sus capacidades y en una tendencia a evitar desafíos por miedo al fracaso. La manipulación emocional también juega un papel crucial. El padre narcisista puede usar la culpa y el miedo como herramientas para controlar a su hijo, imponiendo expectativas poco realistas y castigando cualquier intento de superar las limitaciones impuestas. Este tipo de manipulación emocional no solo desmotiva al niño, sino que también puede conducir a problemas psicológicos como ansiedad y depresión. Finalmente, el refuerzo de un rol dependiente. El niño puede ser educado para depender excesivamente del reconocimiento y la validación del padre, en lugar de desarrollar una autoconfianza interna. Esto perpetúa un ciclo de búsqueda constante de aprobación externa, lo que dificulta la capacidad del adulto para alcanzar y disfrutar el éxito de manera autónoma. El impacto de estos patrones es alarmante y duradero. El filósofo griego Epicteto advirtió: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta cita es especialmente relevante aquí, ya que el sabotaje del éxito no solo impide logros concretos, sino que también distorsiona la percepción del individuo sobre sus propias capacidades y valor. En conclusión, el sabotaje del éxito orquestado por un padre narcisista no es un fenómeno aislado, sino una serie de comportamientos cuidadosamente diseñados para socavar el potencial y la autoestima del hijo. Esta dinámica puede tener efectos perjudiciales duraderos, impidiendo que el individuo alcance sus metas y viva una vida plena. Reconocer y confrontar este sabotaje es crucial para romper el ciclo de desmotivación y construir una vida donde el éxito personal sea posible y auténtico. 9. Generación de trauma. La generación de trauma en la vida de un hijo por parte de un padre narcisista es una experiencia devastadora y recurrente, una herida invisible que deja cicatrices profundas en el alma del niño. Este proceso no es un evento aislado, sino un patrón constante de comportamientos y actitudes que crean una tormenta emocional de larga duración. Imagina una casa donde el aire está cargado de una niebla densa y tóxica, una niebla que oscurece todo a su paso. Esta niebla es el trauma que los padres narcisistas generan en sus hijos, una atmósfera de inseguridad, temor y dolor que permea cada rincón de su existencia. Cada palabra hiriente, cada rechazo disfrazado de crítica y cada momento de indiferencia contribuye a esta niebla, envolviendo al niño en una sensación de desesperanza y desolación. Este trauma se manifiesta en la vida del niño de muchas maneras. La autoestima deteriorada es una de las primeras consecuencias, donde el niño, tras recibir constantes críticas y desvalorización, empieza a verse a sí mismo como menos digno y menos capaz. Esta percepción negativa de sí mismo se convierte en una prisión emocional, limitando su capacidad para alcanzar sus metas y disfrutar de sus logros. Luego está la ansiedad persistente, una sombra constante que sigue al niño a lo largo de su vida. Las experiencias traumáticas con un padre narcisista pueden resultar en una sensación crónica de inseguridad y miedo, donde cada decisión y cada interacción social se ven teñidas por el temor a cometer errores y a enfrentar el rechazo. La dificultad en las relaciones personales también es un efecto común. El niño que crece en un ambiente donde el amor y el apoyo son condicionales puede luchar para establecer relaciones saludables y de confianza en la adultez. La repetición de patrones dañinos se convierte en un ciclo, donde el individuo se siente atraído hacia relaciones que reflejan el trauma experimentado en su infancia. Por último, el sentimiento de culpa y autorreproche es omnipresente. El niño puede internalizar la idea de que el trauma recibido es su culpa, una carga emocional que lleva consigo a lo largo de su vida. Este sentimiento de culpa es una carga pesada, una que pesa sobre sus hombros como una piedra constante. El psicólogo John K. Pollard, en su libro Hailing the Shame That Binds You, explica que el trauma infantil, especialmente el causado por padres narcisistas, crea una sensación de vergüenza y desvalorización que impacta profundamente la autoimagen del niño. Esta vergüenza internalizada
no solo afecta el sentido de sí mismo, sino que también perpetúa patrones de comportamiento disfuncionales en la vida adulta. Como dijo el filósofo griego Séneca, la dificultad de la vida no es la de las cosas en sí, sino la de nuestras reacciones a ellas. Esta cita subraya la esencia del trauma generado por un padre narcisista. El impacto no radica solo en las acciones del padre, sino en cómo estas acciones afectan profundamente la percepción del niño sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. En conclusión, la generación de trauma por un padre narcisista es un proceso destructivo que deja una marca indeleble en la vida del hijo. Este trauma no es un evento aislado, sino un patrón continuo que envuelve al niño en una niebla de dolor y sufrimiento, afectando su autoestima, su salud mental y sus relaciones personales. Reconocer la gravedad de este trauma es el primer paso hacia la sanación y la liberación de las cadenas invisibles que lo mantienen atrapado. 10. Consecuencias a largo plazo. El impacto de crecer bajo la influencia de un padre narcisista no se limita a la infancia. Sus consecuencias se extienden a lo largo de toda la vida, convirtiéndose en sombras persistentes que modelan la existencia del individuo. Estas secuelas, a menudo invisibles pero profundamente arraigadas, son como cicatrices en el tejido de la vida, cada una marcando un cambio en la forma en que uno se relaciona consigo mismo y con el mundo. Imagina una roca en medio de un río caudaloso. Esta roca simboliza al individuo afectado por el narcisismo parental, y el río representa las experiencias y desafíos de la vida. La roca, aunque aparentemente sólida y estable, está constantemente erosionada por el flujo del agua, que lleva consigo la angustia y el trauma de la infancia. Con el tiempo, la erosión continua transforma la roca, creando una superficie áspera y quebradiza que refleja las cicatrices de las experiencias pasadas. El Dr. Steven Hassan, en su libro Combating Cult Mind Control, señala que las experiencias traumáticas en la infancia pueden tener efectos duraderos en la psique, afectando la capacidad del individuo para establecer relaciones saludables y mantener una autoestima equilibrada sin mantener una. Este impacto se ve a menudo en la vida adulta, donde los patrones de comportamiento disfuncionales se perpetúan. Como dijo el filósofo griego Heráclito, lo único constante es el cambio. Esta cita refleja cómo las cicatrices del pasado, aunque a menudo invisibles, siguen influyendo en la forma en que uno navega por el presente y el futuro. La clave está en reconocer estas secuelas y trabajar para sanar y transformar el impacto del pasado en una fuerza que impulse el crecimiento personal y la resiliencia. En conclusión, las consecuencias a largo plazo de crecer con un padre narcisista son profundas y multifacéticas, afectando la autoestima, las relaciones y la salud mental del individuo. Reconocer y enfrentar estos efectos es crucial para la recuperación y el desarrollo de una vida más equilibrada y satisfactoria. La erosión de la roca puede ser transformada con tiempo, esfuerzo y apoyo adecuado, permitiendo a la persona superar el trauma y construir una existencia más plena. Si te ha gustado el contenido, no olvides compartir, comentar y por supuesto dejar tu valioso like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.